Hola, soy Maru Bustos, psicóloga. Te saludo con el gusto de siempre y muy contenta de compartir contigo los siguientes minutos de este podcast llamado Sana Corazón. Vamos a tener conversaciones descalzas de temas tan profundos, así es que comenzamos. Hola, amigos y amigas de Sana Corazón, bienvenidos. Te saluda Maru Bustos a este podcast que es para ti. Bienvenidos a este episodio más. Gracias por escucharme. Gracias por compartir. El día de hoy quiero hablarte acerca de un tema tan necesario en nuestros días: vivir el momento presente. Y es que la vez pasada que hablamos acerca de felicidad, entendíamos que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Esa forma de asimilar nuestra realidad, esa capacidad de orientar o enfocar dicha asimilación, en realidad es la clave para poder ser felices. Por lo tanto, yo aquí no te voy a hablar acerca de una realidad inexistente. Voy a hablarte acerca de tu capacidad de elegir felicidad en vez de infelicidad. En este tiempo hemos tratado acerca del dolor, el sufrimiento, los traumas, las heridas, el perdón, y en realidad yo no vengo a negar el mundo real, pero sí hablaremos de algo tan necesario en nuestras vidas: la tolerancia a la frustración. Y es aprender justamente a disfrutar en la medida de lo posible, a pesar de, a través de y por encima de. Tu realidad depende de cómo decides percibirla. Y yo sé que quizá vas a decir, en realidad no creo que solo se trate de eso. Son barreras y resistencias. Quizá a lo mejor me dices, ya lo he intentado todo, mi vida es muy dura, depende de las circunstancias, mi infancia fue muy terrible, qué fácil es decirlo y qué difícil es conseguirlo. Pero en realidad, si nosotros rechazamos elegir, agarrarnos de lo bueno de nuestra vida, por muy pequeño que sea, estás dándote por vencido en una lucha decisiva en tu existencia. La felicidad no es el sumatorio de alegrías o placeres o emociones positivas. En realidad es mucho más, pues también depende de haber conseguido superar heridas, dificultades, de aprender a crecer en medio de los desiertos de la vida, a vivir con cierto gozo a pesar del dolor y sufrimiento, en mayor o menor medida, de manera inevitable. Y si nosotros nos negamos o bloqueamos constantemente el sufrimiento, nuestra mente pierde la capacidad de saber afrontarlo o superarlo. En realidad no significa entrar en esta toxicidad e intentar enfrentarse a todas y cada una de las batallas que se nos presenten, sino más bien aprender a gestionar los malos momentos. Yo sé que muchas veces cuando hablamos de conflictos o de emociones, a lo mejor que conllevan una situación negativa en nuestra vida, tenemos una vía de escape que anula de forma automática e inconsciente esta capacidad de gestionarnos. Eso conlleva un riesgo porque la evitación constante de lo que nos pasa nos lleva a perder una parte de nuestra vida y a desconectar nuestro corazón de la capacidad resiliente que tenemos. Y en realidad tenemos que saber que un gran error es aspirar a una felicidad excesiva o a un estado de alegría y de placer utópicos constantes. Eso no existe. Eso en realidad va a derivar a personas frustradas por esta insatisfacción permanente, a personas que continuamente se comparan, a personas que compran la idea de que todo es color de rosa. Justamente en estos tiempos tenemos esa felicidad excesiva a través de las redes sociales. Y cómo quizá al meterte o al iniciar sesión en tus redes sociales, de pronto te sientes más insatisfecho con tu vida y te sientes más comparado que nunca. ¿Es en realidad la felicidad la gran aspiración de una persona? Parece que eso parece, pero tiene un componente instantáneo y placentero. Una comida, una reunión con amigos, un viaje y quizá logros, no sé. Pero tenemos que saber que esto está sentado en los pilares fundamentales de la vida: la familia, la pareja, la cultura. En realidad, la felicidad placentera es como una chispa fugaz. La felicidad
que te estoy hablando, una felicidad estructural, habla de un cambio de balance, de una vida equilibrada. Y en realidad yo quiero que sepas que la realidad de tu vida depende de cómo decides responder o reaccionar ante ciertas circunstancias. Es decir, nosotros nos comportamos desde los estímulos exteriores muchas veces. Y aquí hay algo que te voy a transmitir de manera importante. Nuestra mente es la responsable de fabricar nuestra emoción. Por eso tenemos que considerar los pensamientos y no nada más los pensamientos, sino las emociones que hay detrás de esos pensamientos. Ese sentimiento es esa reacción física a esa emoción. Sin nuestro cerebro no hay emoción. Y nosotros tenemos que saber que una persona, de alguna manera, que está buscando esta felicidad fugaz, va a vivir completamente insatisfecha. Y es un ciclo vicioso que te encierra en una cárcel para no disfrutar de lo que tienes, sino al contrario, te hará sentir infeliz por lo que no tienes. Las emociones que nos perjudican son debidas a un pensamiento. Por eso tenemos que cuidar continuamente nuestra mente y nuestro pensamiento. Los pensamientos los podemos educar o reeducar. En realidad podemos elegir en este tiempo pensamientos de paz, pensamientos que precisan la forma de trabajar en mí mismo. Y créeme que cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, cambia nuestra realidad. No es fácil. Existe algo que normalmente tenemos en automático, estas reacciones que brotan de forma involuntaria, que nos llevan quizá pues toda una vida haciéndonos reaccionar de una manera. Y para modificar estos pensamientos tóxicos, este sistema de creencias, esta manera de procesar la información, uno debe fijarse en cuáles son estos pensamientos limitantes o estos pensamientos barrera, por decirlo así. Y en realidad es que no es que el sistema de creencias tenga que ser malo. En muchas ocasiones es muy positivo, pero necesitamos saber que estas creencias muchas veces nos están limitando. Y esto puede suceder desde eventos exteriores o con ideas o sensaciones interiores. Y tenemos que darnos cuenta que podemos educar la mente para regular nuestras emociones. Por ejemplo, nosotros normalmente en la educación de nuestros pensamientos pensamos acerca de que es un proceso difícil, pero no, en realidad es sencillo para ejercitar la mente y tener ese efecto extraordinario en la forma en la que percibimos la realidad. Es que yo empiezo a abandonar mi rol de víctima y empiezo a elegir ser el protagonista de mi vida. Hablamos de decisión, hablamos de tomar el control sobre ti, de evitar echar la culpa al resto o a las personas que te rodean o a las circunstancias o al tema social o a la economía de tu entorno. Hablamos en realidad de tomar las riendas de nuestra vida, tomar la responsabilidad de nuestra vida. Ideas como soy así, siempre he tenido mal despertar, me cuesta trabajo la gente, me da miedo volar, por ejemplo, no se me dan bien los deportes, no, nunca, jamás he podido vivir feliz en esa casa, por ejemplo. Me doy cuenta que son de tipo consciente y de tipo inconsciente y este sistema de creencias de alguna manera matizan aquello que tenemos como el sentir, el actuar y el reaccionar, porque las creencias se van formando a lo largo de la vida y se traducen como esta visión personalizada y específica que tenemos cada uno de percibir la vida. Y es importante que nosotros reflexionemos acerca de esto porque nuestro sistema de creencias nos predispone en la vida. De alguna manera es una fuente de influencia muy poderosa. Nos aporta argumentos automáticos para actuar de una u otra manera. Quizá también juicios profundamente enraizados en nuestra mente que nunca nos cuestionamos y que son decisivos. En realidad tenemos que saber que cuando las cosas no salen como nosotros esperamos o sufrimos siempre por eso o realmente crecemos en medio de la frustración. Si nos sentimos radicalmente inadaptados, quizá
primero necesitamos analizar cómo está construido nuestra mente, nuestro sistema, nuestra visión del mundo. Quizá el miedo a cuestionarme acerca de por qué pienso lo que pienso me limite. Pero es necesario que yo sepa que muchas veces estas creencias obstaculizan nuestra capacidad de lograr objetivos, de afrontar desafíos de forma sana, debido a que bloquean nuestra mente con sentimientos de inseguridad y miedo. Y es importante saber que la de felicidad no depende en realidad, sino de cómo yo interpreto esa realidad. Aquí el estado de ánimo tiene una fuerza impresionante. Con esto te estoy diciendo que todo ser humano, si se lo propone, en realidad puede modificar la manera en la que piensa, la manera en la que activa su cerebro, pensamientos que finalmente le van a hacer desencadenar emociones, que le van a hacer tomar decisiones. En realidad nosotros tenemos que saber que tenemos esa capacidad y tomar las riendas de esa capacidad nos hará no solamente ser resilientes, sino verdaderamente aprender a ser transformados a través de la frustración. Se trata de aprender a volver a mirar la realidad, a mirar con asombro, a mirar con interés, para que sea devuelto el interés y la fascinación de nuestra vida. Tenemos que aprender a mirar la realidad con ojos nuevos, con ternura, sin dureza, y aprender a mirar para no ser vencidos de la familiaridad, para que no nos acostumbremos nunca a la persona con la que compartimos las cosas, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra casa, y mirar con asombro. Quizá nos atrape ese detalle que sin querer pues nos hemos habituado o nos hemos a lo mejor acostumbrado, nos hemos familiarizado. Puede que descubramos cosas positivas que habíamos pasado por alto. Si nosotros miramos la realidad con indiferencia o con hastío o dando por sentado o enjuiciando sin detenernos en los matices, lo más probable es que nos atasquemos siempre en lo mismo y que nos quedemos constantemente con lo negativo. Si podemos contemplar con asombro aún los momentos difíciles y extraer lo bueno de todo lo que vivimos, estaremos en realidad mirando de manera diferente. ¿A qué le estás prestando atención hoy? ¿Con qué te has familiarizado? ¿Has sentido que has perdido tu capacidad de elegir por bienestar, por felicidad, por satisfacción? Esto no a través de las cosas instantáneas o de los placeres temporales de la vida, sino a través de una construcción estructural de quién eres tú. Si yo elijo perdón, estaré eligiendo por sanidad. Si yo elijo amor, estaré eligiendo un sendero de paz. Si yo elijo verdaderamente la responsabilidad, estaré haciéndome cargo de mi propia vida, siendo el arquitecto de mi vida. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme en estos minutos. Nos vemos en el siguiente episodio.